Año 1887. En las afueras de Puebla, entre campos húmedos y el eco de las campanas, se levantaba el Hospital de las Hermanas del Sagrado Silencio, un antiguo convento convertido en refugio para los enfermos que nadie quería ver. Las paredes olían a humedad y a incienso viejo, y los pasillos estaban tan fríos que el aliento salía como un suspiro blanco. Los pacientes hablaban poco, porque sabían que las paredes escuchaban, y entre ellos corría una historia prohibida, la de la hermana Betsy, una monja extranjera que había llegado años atrás desde Irlanda, con la promesa de servir a Dios en Tierra Santa, pero que encontró algo distinto. Se decía que Betsy había muerto en aquel hospital. Algunos decían por una fiebre extraña, otros por algo más oscuro, y que desde entonces nadie debía entrar al cuarto 17, el último del pasillo sur. Era el cuarto vacío, sellado con un crucifijo oxidado en la puerta y el olor permanente a cera derretida. Una noche de noviembre, durante una tormenta, una enfermera joven llamada Lucía Méndez fue enviada a revisar una camilla olvidada justo frente a ese cuarto. El pasillo estaba a oscuras, las lámparas de aceite temblaban con el viento, y fue entonces cuando vio la puerta entreabierta. Al principio pensó que alguien había olvidado cerrarla, hasta que escuchó el sonido de un rosario cayendo al piso y una voz suave que murmuró detrás de la puerta: «Hermana, ¿por qué estás aquí tan tarde?». Lucía sintió cómo el aire se volvió espeso. Cuando asomó la cabeza, el cuarto estaba vacío, pero el olor a incienso fresco llenaba el lugar, como si alguien acabara de rezar allí. En la pared, sobre la cama cubierta de polvo, había una sombra proyectada por la luz del pasillo, una silueta femenina arrodillada, sosteniendo un rosario. Lucía retrocedió, tropezó con la camilla y corrió sin mirar atrás. Desde esa noche, nadie volvió a hablar del cuarto 17. Pero el personal del hospital dice que si caminas solo después de medianoche, puedes escuchar cómo se abre lentamente esa puerta y el eco de una voz que reza tu nombre. Porque la hermana Betsy volvió al cuarto vacío y te está esperando. Antes de continuar con esta historia, quiero que hagas algo por mí. Ve a los comentarios y dime desde dónde estás escuchando. ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Quiero saber hasta dónde llega la voz de esta historia. ¿Qué tan lejos puede viajar el eco del Hospital del Sagrado Silencio? Y si, mientras escuchas, también sientes ese pequeño escalofrío que muchos dicen haber sentido cuando escucharon el nombre de la hermana Betsy por primera vez. Escribe tu ubicación, prende una vela si te atreves y quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar a continuación sigue ocurriendo en ese hospital. Pasaron más de 10 años desde aquella noche en que Lucía Méndez salió corriendo del pasillo sur. El hospital seguía en pie, aunque su fachada se había agrietado como un rostro anciano. Las hermanas del Sagrado Silencio ya eran pocas. La mayoría habían muerto o se habían marchado a conventos más jóvenes. Sin embargo, el hospital continuaba recibiendo enfermos, y una tarde, con el cielo encapotado sobre Puebla, llegó un nuevo enfermero, Tomás Aguilar, un joven de 27 años, recién egresado de la Escuela de Medicina de Oaxaca. Tomás venía buscando experiencia, pero también respuestas. Había escuchado rumores en los mercados que en el viejo hospital sucedían cosas de otro mundo, que las monjas rezaban por almas que ya no estaban vivas. Él no creía en eso, o al menos eso decía. Pero en cuanto cruzó la puerta principal, un frío inexplicable le recorrió la espalda. El aire olía a hierbas secas, alcohol y cera. Las campanas del convento sonaron 3 veces y el eco quedó flotando como una advertencia. La Madre Superiora, Sor Trinidad, lo recibió con una sonrisa forzada. «Bienvenido, hijo. Aquí cuidamos cuerpos y rezamos por las almas que aún no encuentran descanso». Tomás asintió sin entender del todo. Esa misma noche comenzó su primer turno. La tormenta golpeaba los ventanales y la enfermería estaba casi vacía. Mientras revisaba las camas, notó algo.
El cuarto 17, al final del pasillo, tenía la puerta entornada. El crucifijo que la sellaba pendía de un solo clavo, balanceándose con el viento. Tomás se acercó, curioso. Desde adentro venía un murmullo, como una oración. Apoyó la mano en la puerta y sintió la madera tibia, como si alguien la estuviera tocando del otro lado. Abrió apenas una rendija y vio una luz amarilla, vacilante, como la de una vela recién encendida. ¿Hay alguien aquí?, preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió. Solo el sonido del rosario cayendo al suelo. Igual que la historia que le habían contado los viejos enfermeros, Tomás cerró la puerta de golpe y corrió hacia la recepción. Detrás de él, una voz suave, casi maternal, le susurró: «Bienvenido, hijo. Te estaba esperando». Tomás no pudo dormir aquella noche. El susurro que escuchó en el pasillo seguía repitiéndose en su mente. «Bienvenido, hijo. Te estaba esperando». A la mañana siguiente, fue al archivo general del hospital. El cuarto olía a polvo, cuero y papel viejo. Las monjas guardaban allí los registros de cada paciente, pero también los diarios personales de las hermanas fallecidas. Entre los estantes encontró una carpeta marcada con tinta desvanecida. Betsy O'Connor, 1881. Dentro había hojas manchadas, informes médicos y una carta sin firma. La primera línea le heló la sangre. La hermana Betsy no murió por enfermedad, fue sacrificada. Las palabras estaban escritas con prisa, como si alguien las hubiera dejado para que un día fueran descubiertas. El documento relataba que Betsy había sido acusada de practicar rituales de sanación prohibidos, oraciones que mezclaban rezos latinos con símbolos desconocidos. Los pacientes terminales afirmaban que ella los tocaba y el dolor desaparecía, pero algunos despertaban gritando en otros idiomas. La superiora de aquel entonces, temiendo una herejía, ordenó su confinamiento en el cuarto 17. Nadie volvió a verla con vida después de esa noche. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al cerrar la carpeta, notó algo extraño. Una marca circular de cera en la esquina inferior. Parecía un sello de vela reciente. El joven levantó la vista y sobre la repisa vio un pequeño rosario de madera, aún tibio al tacto. «Esto no puede ser», susurró. De pronto, el reloj del archivo sonó 3 campanadas. El aire se volvió más frío. En el reflejo del vidrio, detrás de él, apareció una figura difusa. Una mujer de hábito blanco, el rostro pálido y los ojos cerrados. Tomás giró de inmediato y no había nadie. Solo el rosario, colgando del borde del escritorio, balanceándose lentamente, como si alguien acabara de dejarlo allí. Asustado, guardó los papeles dentro de su bata y salió corriendo. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó la misma voz que la noche anterior, ahora más cerca, murmurando: «Hijo, ahora ya sabes la verdad». Desde ese momento, Tomás entendió que la hermana Betsy no buscaba descanso, sino algo más, alguien que terminara lo que ella había empezado. Esa noche, Tomás tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No avisó a nadie, no pidió permiso, solo esperó a que el reloj marcara las 11:30 cuando las monjas se retiraban a orar y los pasillos quedaban en silencio. Había escondido una linterna de aceite y la carpeta con los documentos de la hermana Betsy dentro de su abrigo. Quería entender, quería hablar con ella. La tormenta regresó, golpeando las ventanas del viejo hospital. Los truenos parecían venir desde debajo de la tierra. Tomás caminó lentamente por el pasillo sur, el mismo que todos evitaban. Cada paso hacía crujir el piso de madera y despertaba ecos que se perdían en la oscuridad. A lo lejos, el crucifijo del cuarto 17 colgaba torcido, igual que la primera noche. El joven respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, el aire era distinto. El olor a humedad había desaparecido, reemplazado por el perfume dulce del incienso. Sobre la mesa, una vela encendida titilaba, aunque nadie la había prendido. Y encima de la cama, el rosario.
el mismo que había visto caer en el archivo. Tomás lo tomó con cuidado. Al tocarlo, un murmullo llenó la habitación. Era una oración en latín, mezclada con un susurro femenino que pronunciaba su nombre. Tomás, confía en mí. La llama de la vela se alzó, proyectando en la pared la sombra de una mujer arrodillada. Tomás quiso retroceder, pero sus pies no respondían. El aire se volvió helado. La figura se incorporó lentamente y la luz reveló su rostro. Un hábito blanco manchado de sangre, ojos grises y un leve gesto de tristeza. La hermana Betsy. «No temas, hijo», dijo la voz. «Yo no quise quedarme aquí, pero ellas no me dejaron ir». Tomás sintió que el corazón le martillaba el pecho. La monja extendió una mano temblorosa hacia él. «Ayúdame», susurró. «Quiero descansar». Entonces la vela se apagó de golpe y todo se sumió en oscuridad. Tomás gritó, pero su voz no salió. Solo escuchó un coro de voces femeninas rezando detrás de las paredes y un sonido que helaba la sangre. El chirrido de las camas moviéndose solas, como si el hospital entero despertara. Cuando la luz volvió, Tomás estaba solo. El rosario había desaparecido y la puerta del cuarto se cerró sola con un golpe seco. Desde el otro lado, una voz susurró: «No te vayas todavía, falta terminar la oración». Tomás pasó el resto de la noche sin poder apartar de su mente aquella voz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de la hermana Betsy, su mirada triste, su súplica: «Ayúdame». Cuando amaneció, bajó a la capilla buscando respuestas. Allí encontró a Sor Trinidad, la Madre Superiora, arrodillada frente al altar. La luz del amanecer se filtraba por los vitrales, tiñendo de rojo las columnas del templo. «Madre», susurró Tomás. «Anoche estuve en el cuarto 17. La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos, cansados y llenos de miedo, parecían saberlo todo. «Te lo advertí, hijo. Nadie debe entrar allí. Ese cuarto pertenece a quienes ya no respiran». Tomás le mostró los documentos. La carpeta, la carta, la historia del supuesto sacrificio. Sor Trinidad palideció. Tomó las hojas con manos temblorosas y dijo: «Esa carta no debiste encontrarla». «Entonces, ¿es verdad? ¿La hermana Betsy fue asesinada aquí?» La monja respiró hondo. «No lo llames asesinato. Fue un acto de fe. Ella practicaba cosas que no entendíamos, rezos antiguos. Creímos que estaba poseída. Sellamos el cuarto para evitar que su alma contaminara el hospital. Pero parece que no bastó». Tomás retrocedió, incrédulo. «¿Y por qué me habla a mí?» Sor Trinidad se levantó despacio. «Porque tú abriste la puerta, hijo. Y ahora ella te eligió». El silencio llenó la capilla. Solo el sonido del incienso crepitando rompía el aire. Tomás sintió una presión en el pecho, como si alguien le tomara del corazón. En ese instante, las velas del altar se apagaron solas. Un viento helado recorrió el pasillo y el crucifijo principal cayó al suelo. Sor Trinidad cayó de rodillas, rezando en voz alta: «Señor, protégenos de los que no encuentran descanso». Tomás corrió, pero la puerta del templo se cerró de golpe. Detrás de él, entre los bancos, una sombra femenina avanzaba lentamente. No caminaba, se deslizaba. La voz resonó una vez más, ahora clara, firme, inevitable: «Tú abriste mi puerta, Tomás. Solo tú puedes cerrarla». El joven entendió entonces que no se trataba de un simple espíritu. La hermana Betsy no buscaba ayuda, buscaba redención, y él sería el instrumento para lograrla. Durante los días siguientes, Tomás intentó continuar con su trabajo como si nada hubiera pasado. Atendía a los enfermos, limpiaba instrumentos, ayudaba a las monjas en la sala de operaciones. Pero no podía concentrarse. Cada vez que pasaba frente al pasillo sur, escuchaba pasos detrás de él, o sentía una corriente de aire frío que lo hacía voltear. Y, en las noches, el mismo sueño se repetía una y otra vez. En el sueño, el hospital estaba vacío. Las lámparas de aceite parpadeaban y un cántico en latín resonaba desde la capilla. Tomás caminaba hacia el cuarto 17,
donde una figura arrodillada rezaba frente a un crucifijo. Cuando la tocaba en el hombro, la mujer se volteaba y tenía su propio rostro. Entonces despertaba empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar. Una mañana, mientras revisaba el inventario, escuchó a las monjas murmurar en la cocina. «Dicen que anoche alguien estuvo rezando en el cuarto sellado», susurró una de ellas. «Se oían campanillas y voces». «No puede ser», respondió otra. «Sor Trinidad mandó colocar cadenas en esa puerta». Tomás dejó caer la caja que sostenía. Las monjas se callaron y lo miraron con miedo. Una de ellas hizo la señal de la cruz. Más tarde, al pasar por el pasillo, Tomás notó algo que lo dejó helado. Las cadenas del cuarto 17 estaban rotas, como si las hubieran cortado con fuerza. El crucifijo ya no estaba, y sobre la puerta, escritas con lo que parecía cera derretida, aparecían las palabras «Non timeas, quia mecum sum», «No temas, porque estoy contigo». Esa noche, decidió enfrentar lo que fuera que lo seguía. Encendió una lámpara y bajó solo al pasillo. A medida que se acercaba al cuarto, las luces se apagaban una a una, como si alguien soplara las llamas. El silencio era absoluto hasta que un susurro rompió la oscuridad. «Tomás, ven conmigo». La puerta se abrió lentamente y una ráfaga de aire lo empujó hacia adentro. El cuarto estaba lleno de velas encendidas, dispuestas en forma de cruz, y en el centro, una figura femenina con el hábito blanco, sosteniendo el mismo rosario que él había visto antes. Sus ojos estaban cerrados, pero su voz resonó clara. «No temas, hijo, es hora de terminar mi oración». Tomás cayó de rodillas. La llama de las velas se agitó y el cuarto entero pareció respirar con él. Sabía que esta vez no era un sueño. El aire dentro del cuarto 17 era tan pesado que cada respiración dolía. Tomás permanecía de rodillas, incapaz de moverse, mientras la figura de la hermana Betsy alzaba los brazos sobre el círculo de velas. Su sombra se multiplicaba en las paredes como si varias versiones de ella repitieran el mismo gesto. La voz de la monja resonó, profunda y temblorosa. «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti». Las llamas giraron en espiral y el suelo comenzó a vibrar. Tomás sintió un zumbido en los oídos y un destello blanco le cegó los ojos. Cuando recuperó la vista, ya no estaba en el hospital. Frente a él había una sala iluminada por docenas de velas negras y alrededor las siluetas de otras monjas rezando con el rostro cubierto por velos. El aire olía a cera derretida y a hierro. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En mi última noche», respondió la voz de Betsy. «Mira lo que hicieron con nosotras». Las sombras se disolvieron y Tomás vio la escena. Betsy arrodillada, las manos atadas con rosarios, y Sor Trinidad, más joven, sosteniendo un crucifijo. La superiora pronunciaba oraciones mientras las demás hermanas colocaban símbolos en el suelo. Entonces comprendió, no era un exorcismo, sino un sello, una prisión espiritual. La hermana Betsy fue encerrada viva, sacrificada para contener algo que nadie comprendía. De pronto, la Betsy que estaba frente a él volvió a hablar. «Ellas sellaron mi alma, pero no al espíritu que me usaba. Tú abriste la puerta, Tomás. Ahora debes cerrarla con tu sangre». El joven retrocedió, horrorizado. Sus manos comenzaron a sangrar sin motivo, pequeñas líneas rojas que goteaban sobre el suelo. Cada gota apagaba una vela. El cuarto vibraba más fuerte, como si algo enorme golpeara desde las profundidades. «¡Detente!», gritó Tomás. «No quiero hacer esto. Si no lo haces, mi alma jamás reposará, y tampoco la tuya», susurró ella. Las paredes se agrietaron y una ráfaga de viento apagó todas las velas. Tomás abrió los ojos y volvió a estar en el hospital tirado en el suelo, rodeado de humo y cenizas. El rosario ardía frente a él y sobre la cama se dibujaba una cruz de ceniza fresca. La voz, ahora lejana, murmuró: «Gracias, hijo, pero aún no termina». Tomás entendió que el ritual no había liberado a Betsy,
solo había despertado lo que ella intentaba contener. Durante los días siguientes, algo cambió dentro del Hospital del Sagrado Silencio. Las enfermeras notaban que las lámparas de aceite encendían solas antes del amanecer. Los pacientes murmuraban nombres mientras dormían, y varios aseguraban que una monja se sentaba junto a sus camas para rezarles. Los rosarios desaparecían de las habitaciones y aparecían colgados en las puertas del pasillo sur. Tomás trataba de convencer a todos de que eran coincidencias, pero él sabía la verdad. Desde que repitió las palabras del ritual, algo había despertado. La noche siguiente, mientras revisaba los registros de los nuevos enfermos, escuchó un ruido seco en el techo, como pasos pesados que iban de un extremo a otro. Miró hacia arriba y el polvo cayó como ceniza sobre sus manos. El reloj marcó las 3:15, la hora que los monjes llamaban la hora del alma. De pronto, los pasillos comenzaron a iluminarse uno por uno, aunque nadie encendía las lámparas. Las sombras se estiraban sobre las paredes formando figuras humanas. Y entre esas figuras, una más clara, más sólida, una monja con el hábito completamente blanco, caminando hacia él. Tomás retrocedió. «Hermana Betsy», susurró. «¿Qué hiciste?» La figura levantó la mirada. Sus ojos eran huecos, como dos pozos de agua negra. «No soy yo», dijo una voz doble, humana y metálica al mismo tiempo. «Yo solo abrí el camino». El suelo tembló. Los vidrios de las ventanas estallaron y un viento helado recorrió el edificio. Las campanas del convento comenzaron a repicar sin manos que las tocaran. Los pacientes gritaban, las enfermeras corrían, las puertas se cerraban solas, atrapando a todos dentro. Tomás corrió hacia la capilla. En el altar encontró a Sor Trinidad de rodillas, rezando frenéticamente. «Es el espíritu del hospital», gritó ella. No era Betsy la poseída, era este lugar. Entonces lo comprendió. El hospital se había alimentado durante años de la fe, el dolor y las muertes que allí ocurrían. El alma de Betsy solo había servido como sello, un sacrificio que mantenía al edificio dormido. Pero él, al repetir las oraciones, había roto ese equilibrio. La voz volvió a resonar en todas las paredes. «No puedes escapar, Tomás. Ahora tú eres parte de nosotros». Las velas se encendieron al unísono y el crucifijo del altar comenzó a sangrar. El hospital respiraba y, por primera vez en un siglo, estaba despierto. El amanecer no llegó. A pesar de que el reloj marcaba las 6, el cielo sobre Puebla seguía negro, como si una nube espesa cubriera el hospital. Las campanas no dejaron de sonar en toda la madrugada. Tomás, con las manos ensangrentadas y los ojos inyectados, entendió que solo quedaba una salida: destruir el edificio. Buscó en la despensa del sótano las lámparas de queroseno y las colocó dentro de un carrito de metal. El suelo crujía bajo sus pasos y cada puerta que abría le devolvía susurros, oraciones o llantos. El hospital no quería dejarlo ir. Las paredes respiraban, exhalando vapor caliente con olor a hierro y a carne vieja. Al llegar a la capilla, encontró a Sor Trinidad tirada junto al altar. Estaba viva, pero apenas podía hablar. «No lo lograrás», dijo entre tosidos. «Este lugar ya no nos pertenece». Tomás la tomó de la mano. «Entonces déjeme intentarlo. Si me quedo de brazos cruzados, todos moriremos aquí». Ella asintió débilmente y le entregó un pequeño crucifijo de plata. «Si el fuego no basta, clávalo en el suelo, donde comenzó todo». Tomás bajó al sótano, donde los registros antiguos hablaban de una cámara sellada bajo el cuarto 17. El aire era sofocante. Las lámparas de queroseno temblaban y proyectaban sombras que parecían moverse por voluntad propia. Cada escalón descendía a un lugar más húmedo, más vivo. Finalmente llegó a una puerta de piedra con símbolos grabados. En el centro, el nombre Betsy O'Connor. Encendió las lámparas y las arrojó dentro. El fuego se extendió rápido, lamiendo los muros. El calor era insoportable, pero el humo no subía.
El edificio lo absorbía. De las grietas surgieron manos negras, hechas de sombra, intentando apagar las llamas. Tomás gritó y levantó el crucifijo. Lo hundió en el suelo, justo donde la piedra estaba más caliente. Un estruendo sacudió todo el hospital. Las campanas callaron. Por un instante, el silencio fue absoluto, hasta que una voz dulce, casi humana, susurró detrás de él. «Gracias, hijo». Una luz blanca estalló desde el suelo, envolviéndolo todo. Tomás cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Cuando abrió los ojos, la puerta de piedra se había derrumbado y el fuego se extinguía solo. Pensó que había ganado, pero en la pared frente a él, entre el hollín, aparecieron unas palabras recién escritas: «El silencio nunca muere». Entonces escuchó el sonido de pasos en el pasillo, pasos de muchas monjas, rezando al unísono. El hospital seguía de pie. Solo había cambiado de dueño. Tomás despertó en el suelo del pasillo norte. El fuego había desaparecido y la luz del amanecer finalmente parecía colarse por las ventanas. Aunque algo no estaba bien. El aire olía a cera y azufre, y el silencio era tan denso que ni siquiera se escuchaban las aves afuera. Se levantó tambaleante y miró a su alrededor. Las paredes estaban limpias, sin hollín ni grietas, como si nada hubiera pasado. El hospital lucía intacto, demasiado intacto. Caminó hacia la salida principal, empujó las puertas y se encontró de nuevo en el pasillo sur. Retrocedió confundido, giró por otro corredor, bajó las escaleras, pero todos los caminos lo llevaban al mismo lugar. El reloj del recibidor marcaba las 3:15 congelado. El tiempo no avanzaba. Comenzó a gritar, llamando a Sor Trinidad, a las enfermeras, a cualquiera. Su voz rebotaba en los muros, devolviéndole ecos de sí mismo. Entonces escuchó una risa infantil al final del pasillo. Se giró y vio una figura pequeña, una niña vestida con uniforme de hospital, sosteniendo un rosario. «¿Dónde están todos?», preguntó Tomás. La niña sonrió, mostrando dientes manchados de sangre. «Están donde tú estarás pronto, señor Tomás». La figura se desvaneció, dejando caer el rosario al suelo. El sonido metálico resonó una y otra vez, como un eco sin fin. Tomás corrió, desesperado. Empujó una puerta lateral y salió al patio interior. El sol brillaba sobre el jardín, pero cuando dio un paso más, el cielo se oscureció de nuevo. Las ventanas del hospital se encendieron todas al mismo tiempo y las campanas sonaron. Regresó adentro, jadeando. Los pasillos eran idénticos, pero en las paredes colgaban retratos que antes no estaban. Eran retratos de médicos, monjas, y en el centro, uno de él mismo, con la fecha, Tomás Aguilar, 1887 plus. Su corazón se detuvo. Intentó romper el marco, pero el cristal no cedió. Detrás de su reflejo, vio la silueta de la hermana Betsy acercándose. «¿Por qué no me dejaste ir?», preguntó con voz rota. «Porque nadie sale de aquí», respondió ella. «El hospital necesita un guardián, y tú ya eres parte de él». La campana repicó una vez más. El reloj marcó las 3:15 otra vez. El mismo segundo, el mismo pasillo, el mismo eco. Tomás corrió hacia la puerta principal una última vez, gritando, pero al abrirla, volvió a despertar en el suelo del pasillo norte, con el olor a cera y azufre llenando el aire. El ciclo había comenzado de nuevo. Tomás perdió la noción del tiempo. Había caminado por los mismos pasillos incontables veces y cada vez que creía acercarse a una salida, el hospital se reconfiguraba ante sus ojos. Puertas que antes daban a la capilla, ahora conducían a habitaciones sin techo. Corredores enteros aparecían y desaparecían como si el edificio respirara. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su corazón rebotando en las paredes. Pero a veces, entre ese silencio, surgían susurros, voces de enfermos que había atendido días antes o de monjas que juraba haber visto morir. Lo llamaban por su nombre,
con un tono sereno y distante, como si todos estuvieran en otro plano, observándolo. Un día, si es que el tiempo aún existía allí, encontró un espejo colgado en la enfermería. Era viejo, con marco de madera oscura y grietas que lo dividían como una telaraña. Se miró y no vio su reflejo. En su lugar, observó el pasillo vacío detrás de él. Solo después de unos segundos, la imagen de su rostro apareció, pálida y exhausta, con ojeras profundas. Detrás, una sombra femenina se movía lentamente. Giró de inmediato, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar el espejo, la sombra seguía allí, más cerca, hasta que su voz llenó la habitación. «Tomás, ¿ya entendiste dónde estás? ¿Qué quieres de mí?», gritó. «No quiero nada. Quiero que veas lo que eres ahora». Las luces titilaron y el espejo mostró algo imposible, su propio cuerpo tendido en una camilla, cubierto por una sábana blanca. El rosario que la hermana Betsy le había dado reposaba sobre su pecho. Tomás retrocedió, tambaleante. «No, eso no puede ser», murmuró. Entonces lo comprendió. No había escapado del incendio, no había sobrevivido al ritual. Desde el momento en que el fuego consumió el sótano, él también había quedado atrapado, junto con las almas del hospital. La voz de Betsy se suavizó, casi compasiva. «Este lugar no es un castigo, Tomás. Es el silencio antes del juicio. Aquí todos esperamos, pero tú abriste la puerta. Ahora eres su guardián». El espejo se rompió en 1000 fragmentos y el reflejo desapareció. El rosario que colgaba de su cuello empezó a quemarle la piel. Tomás cayó de rodillas, llorando, mientras a su alrededor las velas se encendían solas. El hospital entero lo miraba, paciente, eterno, y por primera vez entendió que no había salida. Después de aceptar que no podía salir, Tomás comenzó a notar que el silencio del hospital ya no era total. Entre los muros, detrás de las puertas cerradas, se escuchaban voces. No eran lamentos ni gritos, eran susurros, confesiones. Cada noche, cuando las velas se encendían solas, esas voces lo llamaban, pidiendo ser escuchadas. La primera provenía de la sala de maternidad, clausurada desde hacía décadas. Allí, una mujer lloraba sin consuelo. Tomás se acercó y vio una figura transparente sentada en una camilla. Sostenía entre los brazos algo invisible. «No quería hacerlo», murmuraba. «Me dijeron que el niño había muerto, pero escuché su llanto bajo la tierra». Tomás cerró los ojos. El aire se volvió más frío. Cuando los abrió, la mujer ya no estaba. Solo quedaba un rosario infantil colgando de la cuna vacía. La segunda voz surgió del quirófano. Era grave, masculina, con tono de culpa. «Yo fui quien apagó las lámparas aquel día», decía. «Teníamos que operar, pero el generador falló. Me ordenaron seguir sin luz. Y el paciente nunca volvió a despertar». El bisturí cayó al suelo con un sonido metálico y una sombra cruzó frente a él. Por un momento, Tomás creyó sentir una mano en su hombro, cálida, humana, pero al girar no había nadie. Cada confesión traía un peso distinto. Las almas parecían repetir sus pecados una y otra vez, como si buscaban absolución. Y poco a poco, Tomás comenzó a entender. Ese era el propósito del lugar. El hospital no solo retenía cuerpos, también retorcía los recuerdos, obligando a los culpables a revivir su momento final. Una noche, mientras caminaba por la capilla, escuchó la voz que más temía. La de la hermana Betsy. «Yo también tengo que confesar, hijo, no recé por ellos, recé por mí». La vio aparecer frente al altar, envuelta en un resplandor tenue. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó él. «Porque el perdón no llega solo. Alguien tiene que escucharlo. Y tú fuiste elegido para oírnos a todos». Tomás sintió lágrimas en los ojos. El peso de las almas caía sobre su pecho y comprendió que su castigo no era el dolor, sino la memoria eterna. Escuchar una y otra vez las historias de los muertos, hasta que alguien algún día abriera de nuevo la puerta.
y en ese instante el eco de decenas de voces llenó el hospital. Todas hablaban a la vez, todas pidiendo lo mismo: perdón. Los días, si es que aún existían allí, comenzaron a confundirse. El concepto del tiempo había desaparecido para Tomás. El hospital no conocía el amanecer ni el ocaso, solo un resplandor gris perpetuo, como si el sol hubiera quedado atrapado detrás de los vitrales. El aire olía a polvo viejo, a cera derretida y a recuerdos que no se disolvían. Las voces regresaban cada vez con más fuerza. Al principio eran murmullos, susurros lejanos que nacían en las paredes. Después se convirtieron en nombres, en historias completas, en súplicas. Una letanía de vidas interrumpidas que se entrelazaban en su mente como una misa infinita. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras se escribían solas en el aire, flotando frente a él, hechas de humo, y luego se desvanecían con el sonido de un rosario cayendo. Una noche, mientras recorría los pasillos vacíos, llegó a la antigua oficina del director. Sobre un escritorio cubierto de polvo descansaban una pluma y un libro grueso, encuadernado en cuero reseco. En su lomo, grabadas con letras casi borradas, se leían las palabras: registro de almas y tratamientos. Las páginas estaban en blanco, pero al abrirlo, sintió un impulso irresistible, casi sagrado. Tomó la pluma y escribió el primer nombre que vino a su mente: Lucía Méndez, la enfermera que había visto a la hermana Betsy por última vez. Apenas la tinta tocó el papel. Una ráfaga de aire helado recorrió la habitación. El crucifijo de la pared se inclinó y una voz, suave como un aliento, murmuró: gracias. El eco de aquella palabra lo estremeció. Tomás comprendió entonces que ese era su destino. No podía liberar a las almas, pero sí podía darles nombre, dejar constancia de su existencia. Cada palabra escrita era un alma menos gritando en su cabeza. Cada línea era una oración silenciosa. Durante lo que parecieron años, llenó página tras página. Escribió nombres de pacientes, médicos, monjas, peregrinos. Todos tenían algo que confesar. A veces, mientras escribía, sentía una mano apoyarse en su hombro. Otras, un suspiro helado le rozaba la oreja. Pero nunca se detenía. El libro crecía con cada historia y el hospital se volvía más callado. Una madrugada, cuando la última página estaba por llenarse, escuchó el paso lento de la hermana Betsy acercándose. Su silueta azulada se detuvo junto a la vela. «Cumpliste con tu propósito», dijo. «Ya no tienes que temer». Tomás levantó la vista con lágrimas en los ojos. «¿Podré irme?», preguntó. «Nadie se va, hijo, pero gracias a ti ya no estamos solos». El libro se cerró solo, y sobre la tapa quedó grabado un nuevo nombre: Tomás Aguilar, guardián del silencio. Las luces del hospital se apagaron una a una, y por primera vez en más de un siglo, el edificio respiró en paz, aunque solo por un instante. Más de un siglo después, el Hospital del Sagrado Silencio seguía en pie, cubierto de hiedra y polvo. Las autoridades de Puebla lo declararon edificio histórico, aunque nadie se atrevía a restaurarlo. Las historias sobre monjas fantasma, rezos nocturnos y luces que se encendían solas corrían entre los vecinos como un rumor eterno. Una tarde nublada, 3 estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Puebla, Raúl, Daniela y Esteban, decidieron entrar al edificio. Querían grabar un documental para redes sociales: Hospitales Malditos de México. Llevaban linternas, cámaras y la arrogancia propia de quien no cree en nada. Al cruzar el portón oxidado, el aire cambió. El silencio era tan profundo que los 3 se miraron sin hablar. El suelo estaba cubierto de polvo, pero no había telarañas. Era como si alguien limpiara el lugar. ¿Escucharon eso?, preguntó Daniela. Un rosario cayó desde el techo, rebotando hasta sus pies. Raúl rió nervioso. «Debe haber sido un murciélago o algo así». Avanzaron por el pasillo principal.
Las linternas iluminaron placas de metal con nombres casi borrados: Sala de Cuidados Paliativos, Capilla Interna, Archivo Médico. Cuando llegaron al fondo, Esteban notó una puerta distinta, reforzada con cadenas viejas. Sobre ella, apenas visible, alguien había escrito: "No romper el silencio". Daniela enfocó la cámara. «Perfecto para el cierre del video», dijo. «Esto se va a hacer viral». Raúl dio un paso adelante y empujó la puerta. Las cadenas se soltaron con un chasquido metálico. Un viento helado les golpeó el rostro. Dentro, una vela encendida los esperaba sobre una mesa de piedra, y junto a la vela, un libro enorme, cubierto de polvo y sangre seca. En la tapa, grabadas con fuego, se leían las palabras: «Registro de almas y tratamientos». «¿Quién dejó esto aquí?», preguntó Esteban. Una página se movió sola. Las letras parecían frescas, como recién escritas. Decían: Raúl Ortega, Daniela Cruz, Esteban Salgado. Los tres se quedaron paralizados. Entonces escucharon pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Una figura apareció a contraluz, un hombre con bata blanca, el rostro oculto bajo una sombra. En una mano sostenía un rosario, en la otra una pluma manchada de tinta negra. «Bienvenidos», dijo con voz cansada. «Es hora de escribir sus nombres». El reloj del vestíbulo marcó las 3:15. Las puertas se cerraron solas. El eco de las campanas volvió a llenar el hospital, y el silencio, una vez más, despertó. Raúl fue el primero en reaccionar. Encendió su linterna y apuntó hacia la figura que se alzaba entre la penumbra. El haz de luz reveló un rostro casi transparente, cubierto por una piel delgada como papel. El hombre llevaba una bata blanca, amarillenta por el tiempo. Sobre el pecho, bordado con hilos descoloridos, se leía: «T. Aguilar, ¿usted trabaja aquí?», preguntó Daniela, conteniendo la respiración. El hombre inclinó la cabeza, sonriendo con una calma que helaba. «Trabajo aquí, desde hace mucho». Su voz tenía un acento antiguo, cadencioso, que no parecía pertenecer a esa época. «Nadie debería entrar cuando suenan las campanas», añadió con suavidad. «El silencio no se interrumpe sin pagar un precio». Esteban intentó romper la tensión. «Mire, no queremos problemas. Somos estudiantes, grabamos un proyecto». El hombre lo observó con una mirada vacía. «Entonces graben», dijo. «Pero sepan que todo lo que entra en este lugar deja algo de sí mismo». El aire cambió. Las luces de las linternas parpadearon como si algo invisible respirara cerca. Las sombras de los tres jóvenes se estiraron hasta alcanzar los pies del hombre, que no proyectaba ninguna. El libro sobre la mesa comenzó a pasar sus páginas con un movimiento lento, hipnótico. Cada hoja mostraba nombres escritos con tinta fresca. Entre ellos, algo que hizo que a Daniela se le helara la sangre: Raúl Ortega, Daniela Cruz, Esteban Salgado. ¿Qué es esto?», balbuceó Raúl. El hombre inclinó la cabeza. «El hospital siempre recibe a sus nuevos pacientes». «No estamos enfermos», gritó Esteban. «Todos lo dicen al principio», respondió él. «Pero el silencio elige, no pregunta». Un ruido metálico recorrió el edificio. Las puertas de las habitaciones se abrieron una tras otra, chocando contra las paredes. De adentro salieron murmullos, oraciones, gritos sofocados. Las camillas se movieron solas, arrastrando ruedas oxidadas sobre el suelo. El sonido llenó el aire como un lamento coral. Raúl retrocedió y tropezó con algo que yacía bajo una sábana. La tela subió y bajó, como si alguien respirara debajo. La levantó con manos temblorosas. El cuerpo de una mujer vestida de monja lo miraba con los ojos abiertos, secos, inmóviles. La cruz de ceniza en su frente era idéntica a la del cuadro colgado en la pared. Los tres gritaron y corrieron hacia la salida. El hombre no los siguió, solo los miró marcharse, y en su rostro se dibujó una sonrisa cansada. «Ella ha vuelto», susurró, «y esta vez no está sola.
Las campanas repicaron 13 veces, y en el eco final el hospital cerró sus puertas. Las campanas siguieron repicando. Raúl, Daniela y Esteban corrieron por los pasillos buscando la salida, pero el hospital había cambiado otra vez. Las paredes parecían moverse, acercándose lentamente, como si el edificio respirara. Cada giro los llevaba al mismo punto, el corredor del ala sur, frente a la puerta del cuarto 17. «¡No puede ser!», gritó Esteban. «¡Ya pasamos por aquí!». «¡Calla!», susurró Daniela. «Escucha». Del otro lado de la puerta se oía un murmullo, una oración en latín repetida una y otra vez. Una sombra se proyectó bajo el umbral, y entonces la voz del hombre, de Tomás Aguilar, resonó por todo el edificio. «El hospital no mata, guarda, y ustedes ya pertenecen a él». Raúl empujó la puerta y entró. Dentro, las velas formaban un círculo alrededor del mismo libro que habían visto antes. Las páginas se movían solas. La tinta fluía como sangre viva, escribiendo palabras invisibles que solo tomaban forma cuando uno las leía en voz alta. Daniela se acercó, temblando. Dice: «El que interrumpe el silencio debe reemplazarlo». «¿Qué significa eso?», preguntó Raúl. «Significa que alguien debe quedarse», contestó la voz detrás de ellos. Tomás estaba ahí, sosteniendo el rosario en una mano y una pluma en la otra. Su rostro ya no parecía humano. La piel era translúcida y los ojos vacíos. «Yo también fui curioso como ustedes», dijo. «Quise entender el misterio, y el silencio me eligió». Se acercó a Daniela y le entregó la pluma. «Escribe tu nombre», ordenó. Ella negó con la cabeza, llorando. «No puedo». «Entonces él lo hará por ti». Tomás tomó la pluma y la hundió en el libro. La tinta se derramó por el suelo, extendiéndose como raíces negras. Las velas se apagaron al unísono y el edificio tembló. Las voces comenzaron a rezar, decenas, cientos, todas al mismo tiempo. Las sombras de las monjas salieron de las paredes, rodeando a los tres jóvenes. Esteban intentó correr, pero la puerta se cerró de golpe. Raúl gritó, aferrándose a Daniela, mientras el libro se cerraba de golpe con un sonido seco. Cuando el eco se apagó, solo quedó el silencio. Al amanecer, el hospital volvió a quedar vacío. Sobre la mesa, el libro estaba abierto en una nueva página. 3 nombres recién escritos brillaban bajo la luz gris: Raúl Ortega, Daniela Cruz, Esteban Salgado. Y al final de la lista, en letras pequeñas, una frase: «El silencio tiene hambre». Y así termina la historia del Hospital del Sagrado Silencio, donde las almas aún caminan entre los pasillos y quizá esta noche alguien más escuche sus pasos. Ahora dime tú, ¿qué nota le das a esta historia en una escala del 0 al 10? Quiero saber qué tan fuerte te latió el corazón mientras la escuchabas. Si te gustó, no olvides suscribirte. Tu suscripción es la fuerza que mantiene viva esta comunidad y me permite seguir trayéndote más historias horripilantes. Dale me gusta, comenta y comparte este relato con alguien que se atreva a escucharlo en la oscuridad. Nos vemos en el próximo episodio. Si el silencio nos deja volver,